Bueno, pues como, como yo lo recuerdo, pues siempre fue una persona dedicada a la música. De hecho, vamos, desde que tengo uso de razón, desde que empecé a tener contacto con él, no le he sabido otra cosa más que vivir de la música, ¿no? Digo, desde que empecé a conocerlo, a tener más contacto, porque bueno, finalmente yo no vivía aquí en Veracruz. Entonces, a raíz de que nos cambiamos y empezamos a tener contacto con la gente que está aquí, tío Luis siempre ha sido una persona, digamos, especial, porque como que su ambiente siempre ha sido el arte, ¿no? Porque no solamente se había dedicado a la música, sino que también se había dedicado a la pintura. Entonces recuerdo que estaba yo chico, hubo una exposición de pinturas, de cuadros del teatro de la, ¿cómo se llama? El museo, perdón, de aquí de la ciudad. Incluso recuerdo esa vez llegué a conocer a los papás de Giselle en ese tiempo, que habían venido de Francia exclusivamente a ver, digamos, la exposición de mi tío. Y bueno, pues ha sido una persona que se ha involucrado, se involucró mucho, ¿no? En el aspecto musical y en generar su propio estilo. Siempre estuvo muy influenciado en sí mismo, ¿no? En buscar la manera de encontrar el lenguaje propio para poder darlo a expresar, ¿no? Siempre fue muy celoso en su aspecto musical pero aún así fue una persona que le gustaba, pues de alguna manera dar su punto de vista, su experiencia, ¿no? Dentro de la música. Yo cuando me empecé a iniciar con la música y empecé a tener más contacto con él en ese sentido, siempre fue una persona que como que le gustaba que uno se cuestionara, ¿no? sobre lo que uno estaba sabiendo, lo que uno estaba haciendo en el sentido musical y enfocar una línea, ¿no? Que tú tuvieras tu gusto, porque al final de cuentas todos los músicos tenemos alguna influencia, ¿no? Pero que no agarraras esa influencia como algo propio, sino que utilizaras esa experiencia y pudieras enfocarla a algo propio, ¿no? Yo creo que como persona fue alguien que le gustaba, pues, que te superaras. Siempre ha sido, en el sentido musical, el tema a tratar, ¿no? La superación como buen músico, como crearas tu propio estilo. Y bueno, en el tiempo en que estuve con él, el entender su estilo, porque bueno, llegó un momento en que también me dejó, ahora sí, tuve la suerte de participar en su grupo desde la Villa y Banda, y estuvimos tocando con él en algún par de conciertos. Entonces sí era muy importante aprender su forma de vista, su punto de vista, para poder también tener esa ¿cómo se llama? Similitud en su estilo musical, porque era muy especial, era muy propio y tenía una forma, pues, de interrelación. Siempre ha sido una interrelación musical, ¿no? En el sentido de que nunca lo dejó atrás. Después de que situaciones del trabajo ya no pude continuar con su proyecto, ¿no? Las veces que lo llegué a ver, sacó también, digamos, el lado clásico. A él le gustaba mucho, de la música clásica le gustaba mucho el barroco, le gustaba siempre Bach. Y los eventos que teníamos en las fiestas de la familia, pues normalmente cuando nos juntamos somos muchísima familia, y pues todos íbamos y llevábamos algo de lo que sabíamos, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que, bueno, era requisito indispensable que para que yo pudiera llegar a la reunión tenía que llevar mi guitarra. Si no llegara, no podía llegar, ¿no? Una forma nada más familiar. Entonces siempre le gustaba que tocara algo clásico, le gustaba mucho el bajo. Creo que como músico, no importa el género, Bach siempre ha sido así como que su máxima inspiración dentro del ambiente clásico, ¿no? Y bueno, en general le gustaba mucho que conocieras ese aspecto, ¿no? Como músico. Yo no concibo a Luis de la Villa sin que hablara de la música y de cómo eso ha influenciado en él, ¿no? Y su forma de ser. Entonces, no veo cómo se pueda
separar su forma de ser con la forma en que era la música de él. Para mí, como persona, era una persona musical. ¿Cómo influenció o le inspiró a que se dedicara a la música? ¿Cómo hubo una influencia él en usted? Pues lo que a mí me enseñó es a defender un estilo propio, no tomar las experiencias de otros y hacerlas propias, sino aprender de las experiencias de otros autores y saber tener tu propio estilo, ¿no? Yo creo que eso es algo complicado. Al final de cuentas, creo que yo todavía sigo en la búsqueda de un estilo propio. Probablemente mi tío, pues, desde muy joven tuvo esa facultad, no es tan sencillo. Entonces, una de las cosas con las cuales yo me he influenciado mucho en él es ser persistente. Realmente, si te gusta algo, pues hacerlo como debe ser y no buscar ser copia de otras personas, ¿no? Sino que buscar tu estilo propio. Eso es muy importante. Es algo que le he aprendido mucho. ¿Cómo era la relación que tenía con él? Pues no hablábamos de otra cosa más que de música, de la forma en cómo podías tocar la guitarra, me enseñaba pues sus estilos. A él le gustaban mucho los ritmos, más que ser solista, que bueno, en mi grupo era el solista, le gustaba más tocar la guitarra rítmica. Y me acuerdo que pues, siempre me decía que me aprendiera sus solos de guitarra. Entonces era como que una situación así de que apréndete lo que hago, pues porque me gusta más el ritmo, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Al final de cuentas, siendo el líder de la banda, le gustaba más llevar el ritmo. Para él se le hacía más importante, ¿no? Que ser solista. Y bueno, pues la relación con él siempre fue una situación como que de búsqueda hacia lo que hacía y pues de autobúsqueda, ¿no? En cuanto a que te iniciaba a que supieras lo que tú querías, ¿no? Pues realmente fue una situación pues, muy fructífera en ese aspecto. En cuanto a los últimos días de Luis, ¿estuvo usted a su lado con él? Fíjate que hubo una serie de situaciones por las cuales yo me dejé y ya no lo pude volver a ver. De hecho, ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? pues, realmente ya tiene varios años. Yo creo que la última vez que lo vi habrá sido pues en una reunión familiar precisamente. Tendrá 3 años. Yo no sé si hace 3 años ya él tenía el conocimiento de su padecimiento, ¿no? Incluso pues, después de esa temporada realmente ya no llegué a saber de él. Me acuerdo que una vez en esa temporada sí le llegué a hablar porque quería conseguir los videos que él tenía donde yo había salido y pues, quería por así conservar algo, ¿no? De lo que yo había hecho con él, pues para tenerlo como recuerdo. Y había hablado con él, estuve hablando bastante tiempo por teléfono, pues hablando acerca de su punto de vista. Él realmente como que el video era algo totalmente diferente, no era muy necesario. Me comentaba que para qué querías el video si todo lo que necesitabas estaba aquí en el recuerdo de la mente, ¿no? Y bueno, pues una de las formas en cómo defiende él su punto de vista, ¿no? Y pues esa fue la última vez que pude platicar con él, ¿no? Porque realmente no lo había visto. En ese tiempo, pues, no comentaba nada y cuando supe, de su fallecimiento, pues sí fue algo que me cayó de sorpresa, ¿no? Fue algo como que no me lo esperaba y no tenía el conocimiento. Se dice que, bueno, él era muy bilioso, ¿no? Tenía un carácter muy especial. ¿Era difícil tratar a Luis? Pues es que yo no sé si realmente sea como comentan, porque bueno, al ser hermano de mi papá, que también en paz descanse, toda la familia era igual. O sea, realmente todos los de la villa, como podría decirse, pues tenían el mismo, son gente dura más bien, son gente dura. Yo creo que influenció mucho la vida que llevaron de chicos. Ellos realmente son de origen de campo, les gustaba
mucho estar en el campo y tú sabes que en ese ambiente la vida es muy dura y su papá, mi abuelo, pues hasta el último momento, hasta los creo que 96 años que vivió, fue una persona muy fuerte. O sea, yo la verdad me sorprende haber conocido a mi abuelo en esa forma, ¿no? En esa edad que llegó siendo una persona muy rígida, ¿no? Y yo creo que cuando entiendes eso, pues te das cuenta de que no es que sea una persona, como decías tú, biliosa o enojona. A lo mejor sí es difícil conocerlo o llevarte con él si no tienes pues, esos conocimientos, ¿no? Porque obviamente tú piensas que es una persona, pues, no sé, amargada, pero yo creo que pues, dentro de su manera de ser como artista, pues es una persona simplemente decidida, ¿no? Y pues si no estaba comulgando con su filosofía, pues él simplemente la iba, ahora sí, la iba a defender, como sea, ¿no? Entonces, yo creo que eso te provocaba pensar que fue una persona pues, muy difícil de tratar. ¿Por qué? Porque era una persona muy difícil de hacer cambiar de opinión. Tenía mucho su forma de pensar, su ideología. Pues, yo creo que no era bilioso ni enojado, ¿no? Era pues, una situación familiar y era una situación de que le gustaba defender sus principios. Por último, ¿usted se acuerda cómo se vestía? ¿Cómo era el vestido? ¿Cómo se vestía Luis? Siempre utilizaba pantalón de mezclilla, siempre su pantalón de mezclilla ligeramente suelto, una playera, pues sencilla, siempre le gustaba traer pues como un chaleco, le gustaba mucho traer chalecos. Sus zapatos pues por lo regular traía tenis, le gustaba vestirse muy cómodo, ¿no? Muy cómodo, y yo creo que traía mucho la forma de la época de los 60, 70, se quedó mucho en esa idea, ¿no? De vestirse en esa forma. Toda la vida se vestió. Yo no recuerdo que se haya vestido de otra manera, realmente, de hecho no me acuerdo haberlo visto en saco, ni siquiera, ¿no? Siempre fue una persona con el cabello un poco largo, cómodo, siempre. Fuera en casa, fuera en un concierto, tocando flauta de Junte, siempre fue el mismo, o sea, no se caracterizaba en el escenario. Él en el escenario era lo que es, lo mismo, con la misma ropa, con la misma indumentaria, ¿no? Era Luis de la Villa. Y por último, una opinión global acerca de todo lo que fue la Villa y lo que usted piensa. Pues como persona fue alguien que sí me influenció en el aspecto de pensar mucho en los objetivos musicalmente, ¿no? Defender tu postura en cuanto a lo que gustas, a lo que te gusta y siempre obviamente enfocado en un aspecto positivo, ¿no? Definitivamente. Pienso que fue una persona que le gustaba mucho expresarse, darse a conocer. Creo que lo poco o lo mucho que pude conocerlo, convivir con él, el escucharlo, el dejarlo expresarse, el dejar que te permitiera conocerlo, pues me ayudó mucho, ¿no? A entender su forma de vista, su forma de pensar y pienso que fue una persona pues, muy humanista. Y bueno, al final de cuentas, como familia, bueno, siempre va a ser una persona muy importante, ¿no? El hermano de mi papá y el que de alguna manera influenció musicalmente.